Cambio climático y política energética fue el tema de análisis. Parece un tema tan técnico, pero ¿de qué manera afecta a todo el país? Y con 4 invitados, más que suficiente las cuestiones que plantearon, Fernando. Tuvimos bastante información y por sobre todas las cosas la audiencia creo que puede sacar conclusiones interesantes. La mía por lo menos tiene que ver con que hay 2 etapas y las 2 necesitan la misma cosa, que es una gestión seria. Por una parte, que resolvamos los problemas actuales y urgentes, es decir, que la ANDE pueda funcionar en forma y que la gente colabore con eso también. Hoy la gente no declara lo que tiene en sus casas, revientan los transformadores, tenemos problemas que nos corresponden a nosotros como ciudadanía y también las políticas a partir del Estado. Y segundo, si vamos a hacer proyecciones a largo plazo, tenemos que revertir esta situación, no pensar en hidrocarburos, pensar en energía limpia. Maru. Bueno, podemos decir que la Asociación Paraguaya de Energía Renovable está tratando de hacer consciente no solamente a la ciudadanía, sino también al gobierno, ¿verdad?, de la necesidad de la utilización de una energía no convencional para beneficio de todos, para la salud, para todos. Como habló el senador en su momento, dijo que 100 millones de dólares está gastando en salud solamente con cuestiones respiratorias el Estado. O sea, es muchísimo, creo que debemos ser conscientes y como siempre nos estamos encontrando políticas públicas con este tema. Karina. Bueno, fundamentalmente rescatar, Francisco, y siguiendo con los programas anteriores, que uno de los reclamos que le hacíamos a los partidos tradicionales es la falta de programas y proyecciones de modelos de país. Este es un tema fundamental que lamentablemente está fuera de agenda muchas veces en los procesos electorales y que sin embargo puede marcar el destino de la calidad de vida de un país. Así que más que nada reforzar el trabajo de estas organizaciones y empezar a incorporar en la agenda política este tipo de temas. Nuestros invitados nos hablaron de los beneficios que trae consigo precisamente las energías renovables. Pero hay algo para mí preocupante que hoy dejaron como dato nuestros invitados y tiene que ver con la política energética del Poder Ejecutivo. No se puede hacer una proyección sobre algo que aún se está explorando, que es el tema del petróleo en el Chaco paraguayo y en el norte del país. O sea, ¿sobre qué base se formula una política pública respecto de una necesidad esencial que es precisamente la generación de energía? Porque sin energía ni podemos cocinar, ni ¿cómo pasaríamos con velas como en otras épocas? ¿Cómo aguantaríamos el calor? ¿Cómo pensaríamos en el desarrollo económico, en el desarrollo de la sociedad? Es increíble. Esperamos que realmente las autoridades políticas tomen conciencia de que esto es uno de los temas prioritarios que debe figurar en la agenda política. Agradecemos su preferencia. Que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía. Fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística UPAP, una universidad, todo un país, y auspiciado por la Universidad Nacional de Pilar. Visión País, construyendo ciudadanía. Es presentado por la Universidad Politécnica y Artística UPAP, una universidad, todo un país. Auspiciado por la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País. Buenas noches. Hoy queremos tratar un tema que no es político después de 3 temas fuertes de contenido político. Hoy queremos hablar de un tema también que afecta a todos, así como el tema político afecta a todos, aunque algunos no lo crean. Hoy queremos hablar y analizar el tema y queremos hacerlo desde la perspectiva de la crisis energética. Solemos escuchar ese concepto. Pero hoy queremos hablar de la política energética. Queremos hablar si existe una política energética en nuestro país, en qué consiste
esa política energética y dentro de esa política pública queremos precisamente hablar de las energías renovables. Bueno, todos son términos técnicos que probablemente usted dice, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a esos términos? Señora, señor, ¿recuerdan ustedes el año 2011, 2012, el verano, cuando llegaba a las 23:30, 0 hora, estábamos probablemente descansando en nuestras habitaciones con el acondicionador de aire prendido y se cortaba la luz? Iba 1 hora, 1 hora y media. Y la recomendación de la Administración Nacional de Electricidad en su momento fue que, por favor, no prendan su aire acondicionado de tal hora a tal hora. Y la gente decía, pero ¿cómo es posible? Lo que me costó para adquirir el acondicionador de aire y ahora me dicen que no puedo usar porque hay un problema, en fin. Comenzaron las explicaciones técnicas. Bueno, de alguna manera el tema del cual hoy vamos a hablar está vinculado con ese tema. Aunque ustedes no crean, está vinculado también con el tema de la pobreza, con el tema del desarrollo económico, del desarrollo social. Por eso le invitamos que nos acompañen. Hay un proyecto de ley en la Cámara de Senadores que se está precisamente analizando, estudiando, dictaminando antes de someter a consideración de la plenaria, y hay toda una asociación también que está, digamos, de alguna manera instalando el debate respecto al tema de las energías renovables. Nos acompañan hoy en Visión País el doctor Fernando Silva Facetti, senador nacional, y es uno de los proyectistas del proyecto de ley que vamos a estar hablando. Muy buenas noches, senador Silva Facetti, gracias por haber aceptado la invitación. Muy buenas noches, Francisco. Un cordial saludo para vos, para toda la audiencia, para Maru, Karina, Edu y Víctor, que también nos acompañan. También nos acompaña en Visión País el ingeniero Víctor Jiménez. Él es vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Energías Renovables. Muy buenas noches, ingeniero Jiménez, y gracias por haber aceptado la invitación. Por favor, es un honor estar aquí. Buenas noches para todos. Gracias, Francisco, y estamos a las órdenes. Nos acompaña también el ingeniero Eduardo Viedma. Él es presidente de la Asociación Paraguaya de Energía Renovable. Muy buenas noches, ingeniero Viedma, y gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a vos, Francisco. Realmente para nosotros es excelente esta oportunidad y agradecemos la invitación. Saludamos a nuestros panelistas. Muy buenas noches, Maru. Muy buenas noches, Francisco, Karina, a los invitados. Muchas gracias por estar acá hoy con nosotros. Bienvenida, Karina. Buenas noches. Buenas noches, Francisco. Bienvenidos a nuestros invitados y a Maru también. Bien, energía renovable. ¿Qué será energía renovable? ¿Alguna vez habrán escuchado, digamos, la energía solar? ¿Qué es la energía solar? Creo que hoy va a ser bastante didáctico, Visión País. Vamos a aprender muchas cosas y no solamente vamos a aprender en términos de informaciones o de contenidos, sino de qué manera afecta al país y de qué manera particularmente nos afecta lo que tiene que ver, digamos, con la energía renovable o con la crisis energética. ¿Y esto qué efectos tiene referente a la situación de pobreza que millones de nuestros conciudadanos, ¿no?, padecen? ¿Qué se tiene que hacer para lograr el desarrollo social, el desarrollo económico? De todo esto estaremos hablando. Le invitamos a que nos acompañe en brevísima pausa. Tema de análisis, cambio climático y política energética, hoy en Visión País. Y estaremos analizando el proyecto de ley que se denomina Proyecto de Ley que desarrolla fuentes renovables de energías no convencionales y de sus regímenes especiales. Está con nosotros aquí en los estudios de Red Guaraní, uno de los proyectistas. Pero queremos entrar primero a hablar de algunas cuestiones conceptuales para poder entender bien. Cuando hablamos de política energética, ingeniero Jiménez, ¿de qué realmente estamos hablando? Bueno, la política energética hoy ya ha sido implementada por un decreto y es la razón de ser de las acciones que se deben de tomar para asegurar un buen servicio en el tema de energía, no solamente eléctrica, sino también otros tipos de energía, la movilidad misma. Tenemos que recordar que la biomasa representa dentro de nuestra matriz energética un buen porcentaje,
arriba del 40%, y que se utiliza a nivel país para la cocción, por ejemplo. Entonces, la optimización de esos recursos, el mejor uso de nuestros recursos naturales, es justamente lo que está buscando con esta nueva política energética, la primera que ha sido implementada en nuestro país. Nosotros estamos convencidos que las energías renovables forman parte de esa solución. Estamos convencidos que existen otras fuentes de energías no renovables también que van a tener que participar dentro de esa matriz, pero hoy entendemos que existen facilidades y tecnologías renovables, riquezas naturales propias de nuestro país en abundancia que pueden ser explotadas. Ahora, ingeniero Viedma, cuando hablamos de la producción de energía, la mayoría de los ciudadanos nos imaginamos en la represa de Acaraú, de Itaipú, de Yacyretá. ¿Existen otros mecanismos con los cuales se pueden generar energía? Por supuesto, la energía solar es la energía más abundante a nivel mundial, ¿verdad? Y nuestro país tiene un gran porcentaje de energía solar que nos llega, que lo sentimos todos los días en nuestra piel, en el calor diario de nuestro país. Esa energía se puede utilizar perfectamente para generar energía eléctrica, ¿verdad? Que es la energía que se habla que es la energía del futuro, es la energía que va a suplantar principalmente a los derivados de petróleo, por ejemplo, ¿verdad? En la movilidad y en otro tipo de usos que hoy tenemos a través de, por ejemplo, leña también. O sea, uno puede cocinar con energía eléctrica, puede moverse, puede tener climatización, y todo lo que uno tiene en la casa es movido por energía eléctrica. Entonces, si uno esa energía solar que le llega al techo de su casa la puede utilizar y convertir en energía eléctrica, es lo ideal. Y es a donde la tecnología está tendiendo y a donde los países desarrollados y también países del Mercosur están con esa política de desarrollo de la energía solar. Ahora, luego sí. tenemos el tema de energía eólica, que también es la energía producida por el viento. La energía producida por el viento generalmente en los países que tienen mar es donde tienen mayor posibilidad de explotación. En nuestro país, luego de hacerse el mapeo solar y eólico, descubrimos que también tenemos potencial para generar con viento, justamente en la zona que más necesitamos, en la zona del Chaco. O sea, en términos sencillos para que nos pueda entender la audiencia, en Paraguay, aparte de generar energía a través, digamos, del agua, en el caso de las represas de Acaraú, Itaipú, Yacyretá, tenemos lo que usted citó, el caso solar y el caso también del viento. Ahora, en ese contexto, senador Silva Facetti, ¿qué les motivó a ustedes? Y cuando digo a ustedes, son 3 proyectistas, ¿verdad? ¿Qué les motivó presentar este proyecto de ley y en qué consiste básicamente? Bueno, en primer lugar, somos 3 los que estamos trabajando y no es el primer proyecto que estamos presentando, sino es producto de una serie de proyectos, algunos que ya tienen aprobación, por ejemplo la ley del aire, que ahí tiene Maru un libro, una compilación de todos los estudios que se hicieron, que fue un proyecto que ya está aprobado, que permite, entre otras cosas, reducir la polución en las ciudades, atacando 3 focos. En primer lugar, la calidad del combustible, porque antes teníamos un diésel, que era el famoso diésel negro que salían de los camiones, que tenía 4.000 partes de partícula por millón de azufre. ¿Verdad? Era venenoso, era cancerígeno. Y hoy tenemos 50. Atacamos también el tema de la antigüedad del parque automotor del transporte público. Hoy el Ejecutivo está renovando a través de subsidios con mayor tecnología amigable al medio ambiente, y también se atacó, entre otras cosas, el tema de los vehículos usados importados vía Iquique, que son los famosos chileré. Entonces, el tema de los recursos hídricos, la misma ley del cambio climático que también hicimos y lastimosamente fue rechazada en diputados, y ahora estamos con otro proyecto. Y dentro de ese contexto, porque cuando hablamos de medio ambiente, yo le decía hoy al ingeniero Víctor que solemos hacer las encuestas a los políticos, ¿verdad?, para saber lo que piensa la gente. Y bueno, y cuando decimos, ¿y te parece importante el medio ambiente? Solamente el 2 o el 3% de la gente dice sí. ¿Por qué? Porque entiende que el medio ambiente es todavía el arbolito. Y cuando realmente el problema del medio ambiente es un problema transversal que golpea a la economía, porque cuando
Cuando en la economía nacional, por ejemplo, en el presupuesto que estuvimos estudiando la semana pasada en el Senado, más de 500 millones de dólares va a ser pagado por recursos provenientes de las hidroeléctricas que van a otros países en royalties. Atiende al problema de salud pública porque la polución, al no tener los cuidados necesarios, a no realizar el esfuerzo necesario, por ejemplo, te dice, pobrecito Angat, él es alérgico. No, la alergia no es algo normal. La alergia está producida por la polución. 100 millones de dólares gasta el Estado al año solamente en enfermedades respiratorias. Y por supuesto el tema del transporte, el tema del medio ambiente en sí, el tema de la seguridad del Estado también es un tema que pasa por la transversal, el problema de medio ambiente. Entonces todo esto nos llevó a un punto económico muy importante, que es este proyecto que desarrolla fuentes renovables de energía, que lo que busca es meter al Paraguay en lo que es un negocio limpio, que conviene a la gente y que genera muchas fuentes de trabajo. Hoy países como Perú, como Argentina, como Chile, son portaestandartes de la generación de energía alternativa y ha generado beneficios para zonas muy distantes, mucha economía al país, porque los famosos te dicen, cuando vos citabas la crisis de los apagones a la noche del verano, te dicen, pero ¿cómo es posible que tenemos las más grandes hidroeléctricas del mundo y tenemos corte de luz? El problema no es la producción de energía, el problema es el transporte de la energía. Y el transporte de la energía te puede costar 300, 400 o 500 millones de dólares solamente para ponerla de un punto a otro del país. Y después tenés que distribuir otra vez eso a través de líneas de 220 para que llegue a las casas, ¿verdad? Perdón que le interrumpa, senador. ¿Significa que se puede producir energía, digamos, de manera puntual, conforme a algún estudio previo, o siempre dependemos, no sé, de la represa que está en Hernandarias, ambas represas, digo ambas, refiriéndome a Itaipú, refiriéndome a Caraí, o de Ayola, refiriéndome a Yacyretá? ¿Se puede pensar en puntos en donde se puedan generar energía? ¿Podrías explayarte con respecto a ese tema, por favor? Ese es el punto, Francisco. Nosotros tenemos el costo de la energía. La energía hidroeléctrica es la energía más limpia y barata. Si vos vas a producir energía, y veníamos hablando con la gente de ANDE la vez pasada, Bahía Negra, si vos vas a transportar de Itaipú a Bahía Negra, significan 1000 kilómetros de vías de transmisión. Eso te cuesta 1.000 millones de dólares, que no tenemos la plata. Entonces, ¿qué está haciendo Bahía Negra para tener energía eléctrica? Porque eso es presencia del Estado. Lo que hace es tener unas centrales de producción a gas y a diésel, que con eso produce la energía que necesita la pequeña localidad de Bahía Negra. ¿Cuánto le cuesta al mes a la ANDE? 40.000 dólares. ¿Cuánto le costaría si tuviésemos energía solar? 4.000 dólares. Entonces la diferencia que hay del precio hace que realmente es un poco más caro la energía alternativa, pero en situaciones como el Chaco paraguayo, donde construir la vía de transmisión te cuesta, el costo-beneficio es altísimo, entonces te conviene jugarte a este tipo de energías que para un país que produce energía barata como es Paraguay, entonces para las regiones lejanas sí sirve. Pero en Argentina, por ejemplo, donde estuve la vez pasada, porque yo soy presidente de las comisiones de medio ambiente de todos los parlamentos de América, tuvimos nuestra plenaria en Salta. Ellos hicieron, y se citaban el caso de Perú. Perú entró en crisis en el 2009. ¿Por qué? Porque no tenía más energía. Lo mismo que pasó en Argentina, que pasó en Brasil. Entonces ellos licitan energía solar, energía eólica, y como era un negocio nuevo, las primeras ofertas eran, si me recordás, Víctor, 400 y algo de dólares el megavatio era 220 en solar y 78 eólico. Y en Argentina ahora hicieron, y sale 30. ¿Por qué? Porque ya es una industria que se está instalando. El precio de la energía es mucho más barato y es una energía que crea una industria,
que crea trabajo, que crea conocimiento y que es limpia, no crea polución, es saludable. Entonces realmente lo que hacemos con este proyecto de ley, con los senadores Vin y Yucio, es darle un marco para poder potenciar el desarrollo de una industria nueva que genere beneficios en todos los órdenes y sobre todo la seguridad para el inversor. El inversor que es una industria pujante ya en muchos países, sobre todo en América del Norte, en Europa y en China, que hubo un cambio radical. Gastaron $100 billones el año pasado en nuevas fuentes de energía, porque ellos hacen, como tienen un sistema poco democrático, entonces bueno, a partir de hoy este es el sistema. Y realmente revolucionaron. Queremos sumar al Paraguay a este tren de la revolución ambiental. Lo que está planteando justamente el doctor Fernando Silva Facetti, senador nacional, y es uno de los proyectistas del tema que estamos analizando, de alguna manera deconstruye ese mito que por mucho tiempo nos hicieron creer que finalmente con Itaipú y con Yacyretá, hasta la quinta generación prácticamente de nuestra generación, no iba a tener ningún tipo de problema. Quiero volver a la vuelta de la pausa puntualmente respecto de uno de los comentarios precisamente del senador Silva Facetti, que decía que es un poco más caro el tema de generar, energía a partir de otras fuentes que no sea el agua, que es el caso de las represas. Quiero volver sobre ese punto porque ahí hay cosas creo que tenemos que aclarar más, porque a veces los que se oponen a esto dicen, no, lo que pasa es que eso es más caro frente, si me permiten utilizar el término, frente a la generación tradicional de energía. Digo, generación tradicional de energía refiriéndome justamente a las represas. Pero volveremos sobre ese tema. Brevísima pausa. Fuentes renovables de energías. Decíamos en el bloque anterior que siempre que hablamos de la generación de energía, lo único que sabemos como ciudadanos suele ser la represa. Sin embargo, hoy estamos ilustrando a nuestra audiencia que existen también otras fuentes. Nos habló el ingeniero Eduardo Viedma, por ejemplo, de aprovechar la luz solar, y que hay un estudio también que se hizo para aprovechar el viento para la generación de energía. Pero habíamos ido a la pausa formulando la pregunta si, como señaló el doctor Fernando Silva Facetti, senador nacional, y es uno de los proyectistas del proyecto de ley que desarrolla fuentes renovables de energías no convencionales y de sus regímenes especiales, el senador hablaba de que hay una inversión, digamos, inicial más cara frente a las otras. Pero, senador Silva Facetti, ¿es más caro realmente o es la inversión inicial y después hay alguna, digamos, alguna reducción de costo posteriormente? Bueno, como todo, el inicio siempre es más duro y es más caro. Entonces, como es una industria absolutamente nueva en este país, evidentemente pensamos que las primeras inversiones van a tener un producto un poco más caro. Y yo citaba el ejemplo de Perú y de Argentina. ¿Y por qué yo no creo que va a ser tan caro como en esos países? Porque la industria ya está por la región. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona en que como parte de la política energética de un país no podemos ser dependientes solamente de un tipo de energía, principalmente que es la energía eléctrica o la energía producto de la biomasa o de la energía de combustible. Entonces, tenemos que tener alternativas. Eso es una cuestión tan sencilla como no poner todos los huevos en una misma canasta. Tenemos que invitar, por ejemplo, a producir energía en el Chaco a través de un recurso que no es sumamente abundante, sol. El sol es terrible en el Chaco. Bueno, es generador de una energía que cuando venga la empresa, entonces se hace una licitación, viene la empresa especializada y te dice, yo instalo
una planta que va a producir X cantidad de energía y que yo te pido al ente que tiene el monopolio de la producción, vos me compres. Y el precio mínimo que vos me tenés que pagar es este, para que justifique mi inversión. Entonces, seguramente va a ser un poco más caro que la energía producto de las hidroeléctricas, pero a la larga, cuando se empiece a instalar, cuando empiecen a haber conocimiento, conocimiento de la industria y del nuevo mercado que se abre, entonces, por las mismas leyes de la oferta y la demanda, tiende a mayor oferta, menor precio. Ahora, ingeniero Jiménez, el tema de la crisis energética, uno recuerda el apagón, digamos, del verano 2011-2012, pero también recuerda el caso de Argentina, ¿no? Donde fue terrible porque los cortes no duraban 1 o 2 horas. Nosotros en Paraguay podríamos tener alguna experiencia similar como la de Argentina, en donde los cortes, por ejemplo, sean prolongados si eventualmente no se generan otros medios de producción de la energía. Así es. En realidad hay que acabar con el mito de que nuestras fuentes de generación son eternas. El promedio de crecimiento en demanda del Sistema Interconectado Nacional, la red ANDE, está en 200 megavatios año. Eso quiere decir, crece o necesita una represa de Caraí por año en funcionamiento, para darle una magnitud, ¿no? Es interesante eso, y según las perspectivas que nosotros venimos analizando, para el año 2025 llegamos al tope de lo que sería el marco de seguridad entre oferta y demanda, del 20%, o sea, 20% entre lo que tenemos para traer y lo que nos pide la red. ¿Ok? Entonces, a partir del 2025 nosotros vamos a tener un problema en demanda, que sería potencia, no energía. Para ese año nosotros tenemos que estar preparados con otras fuentes generadoras de energía eléctrica. Tenemos un país muy rico en distintos sectores de lo que podríamos hablar. Existe un mapeo, un atlas hidroenergético realizado por la Itaipú Nacional. Hoy ellos están presentando los primeros mapas eólicos, potencial eólico y solar, que es la capacidad de generar a través de esas fuentes, donde es muy esperanzador. Bueno, el sol yo creo que no hace falta hablar mucho, sí certificar, porque eso ablanda los créditos que podríamos necesitar en algún momento dado para instalar fuentes generadoras. Paraguay es un país que tiene un promedio arriba de los 310 días de sol al año. Eso es algo altamente envidiable en muchos otros países. Y no estamos hablando de tecnologías o experimentos, estamos hablando de tecnologías probadas en Japón, Alemania, Francia, Estados Unidos, el primer mundo. O sea, no hay nada que experimentar, no estamos inventando la rueda. Queremos aprovechar simplemente esa riqueza natural abundante que tiene el país, equilibrada, y de alguna manera potenciar lo que serían los focos de desarrollo que estas fuentes generadoras darían en distintos puntos del país, ¿verdad? Que es uno de los puntos que justamente acá los senadores habían observado con mucho interés, porque vieron que esta es una oportunidad de, si bien son chiquitos, van sumando. Hoy, por ejemplo, ANDE, que despertó de esto y la administración actual viene empujando, están lanzando las primeras 2 licitaciones en base a la ley 3009 de la pequeña central hidroeléctrica en el río Ipané, y la otra una central generadora una central generadora abierta, mixta, así es, en la ciudad de Bahía Negra. Realmente nosotros creemos que es un puntapié inicial para los otros posibles proyectos que hoy se están abriendo, ¿verdad? Después está el sector privado que está muy interesado en ingresar y colaborar con esto. Existe hoy una sola ley. Hay que rescatar que Paraguay es el único país de la región que no tiene una legislación en energías renovables aún. Es esta ley que fomenta el uso de energías renovables, sería la que le daría un marco legal y ayudaría tanto al sector público y privado a experimentar de alguna manera la industria de la generación o la industria de la energía, como le llaman en nuestros países. Bien, y ustedes estarán sacando sus conclusiones. Definitivamente dependemos de decisiones políticas. Bueno, me gustaría un poco hablar lo que estaba manifestando el senador con respecto a lo que es el costo. Más allá de esa inversión que realmente es mayor, el costo que
de lo que sale, lo que saldría al consumidor es mucho menor, de 40 a realmente a 4.000, lo que estaba manifestando el senador hoy. Es así, o sea, el costo realmente es tanta diferencia hay. El caso de Bahía Negra, Sí. que traen gas de Gavino Mendoza y diésel que va por camiones o por barca, el costo para la ANDE es para cubrir la comunidad 40.000. Ellos le tienen que cobrar a la gente al precio de lo que la ANDE cobra, 4.000 recién. Ellos pierden $36.000 al mes. Ahora, a la ANDE le costaría mucho menos pagar esta energía alternativa que tener que transportar todo ese material para producir energía. Entonces ahorra al país. Y ni hablar, por ejemplo, el caso de las colonias menonitas, que son las colonias que consumen mucha energía. Ellos pagan al costo que pagamos cualquier ciudadano común, pero ellos tienen el costo para que la ANDE lleve hasta allá, es muy alto por las líneas de transmisión. Si ellos produciesen su propia energía a través de la energía renovable, para el ciudadano sería el mismo costo, pero la ANDE ahorraría una barbaridad por tener las fuentes de energía en el propio local. Eso te ahorra líneas de transmisión, es mucho más eficiente porque vos tirás un cable y ya tenés ahí la producción, y con la línea de transmisión quiero hacer otra vez una pausa, porque vos sabés que, Maru, que la transmisión de la energía, como nuestras líneas ya son viejas, desde la fuente, desde Itaipú de Yacyretao, empieza la línea de transmisión, empieza 100, una cantidad, el 30% se pierde, se desvanece, desaparece en el aire por la antigüedad de la línea de transmisión. Entonces, no perderíamos ese 30% porque en el mismo sitio estaríamos produciendo la energía y tendríamos el ahorro de no tener que gastar en toda esa línea de transmisión, o sea que representa dinero que el Estado podría no gastar y poder gastar en problemas sociales que tenemos por todos lados. Es un ahorro para el ciudadano, para el consumidor común, y para el Estado también. A eso es lo que quería llegar y no me costó expresarme. Ahora, a mí me gustaría desde conocer la opinión, porque si bien no es un tema político partidario, es un tema que hace a la política de un país, ¿verdad? Y a usted, senador, dentro del Poder Legislativo, y también a los ingenieros desde afuera. Más allá de la ley y de la iniciativa o del proyecto de ley, ¿cuál es la predisposición que ustedes notan desde el Ejecutivo Nacional a que esto pueda efectivamente implementarse, tomando en cuenta también cierta resistencia que vemos cuando se pretende instalar políticas innovadoras en el uso? Y me refiero específicamente, por ejemplo, al Metrobús, que fue todo un debate, y siempre con la historia del status quo, de que ya están hechas las cosas, de que siempre luego fue así. No nos damos siquiera la posibilidad de pensar en este tipo de experiencias innovadoras, acordes a una nueva perspectiva del uso energético. ¿Cómo ven ustedes hoy las condiciones para que el Ejecutivo Nacional pueda tomar esto como una verdadera política de Estado? Permiso. Sí. Yo puedo hablar desde el punto de vista del sector privado y realmente nosotros estamos preocupados en un sentido y también estamos analizando qué está pasando porque se implementó una política energética hace poco por el Ejecutivo, fue promulgada la política energética en la cual básicamente hace una proyección del 2013 al 2040, en el cual ubica al Paraguay en una situación en el año 2040 en la cual vamos a ser un país, dice la política, petrolero, que vamos a estar produciendo petróleo, que vamos a estar usando el petróleo, que vamos a tener bosques reforestados y que vamos a usar el 28% de toda la energía eléctrica de que disponemos, vamos a usar en el país. Entonces, realmente a nosotros nos preocupa bastante eso porque la visión de tener un país petrolero, ¿verdad? En el 2040 la vemos muy en contrasentido a lo que en el mundo se está viendo, ¿verdad? Realmente hasta los árabes están pensando en cómo hacer para diversificarse ellos
cómo tener esas riquezas que hoy tienen, diversificar en otros tipos de industrias más limpias. El cambio climático es una realidad, creo que todos lo sentimos todos los años, cada vez es más notorio, y sin embargo, si nosotros estamos planteando como política energética ser un país que genere hidrocarburos, cosa que todavía ni siquiera tenemos, certificado que lo tenemos, ¿verdad? Nos parece realmente extraño, por no decir otra palabra, ¿verdad? Porque nosotros sí tenemos certificado el sol, porque lo sentimos, hay un mapeo solar, sí tenemos certificado el viento, que lo tenemos, hidráulica ni qué decir, tenemos la mayor represa del mundo, podemos desarrollar todavía 2 proyectos más sobre el río Paraná, podemos desarrollar proyectos sobre ríos internos. Todo eso es riqueza de un país, riqueza real y que no contamina absolutamente nada. Y así como dijo el senador, principalmente nos genera salud, nos genera que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos van a vivir en un país totalmente saludable, así como nosotros estamos viviendo. Porque dentro de todo, Paraguay hasta hoy tiene una materia energética relativamente limpia, ¿verdad? Entonces estamos hablando de pasar de tener una materia energética limpia a una materia energética sucia. Y eso realmente a nosotros nos llama poderosamente la atención, que eso se esté divulgando y que realmente la prensa y los actores políticos, excepto algunos pocas excepciones, estén mirando eso, porque estamos comprometiendo realmente el futuro de este país. Y un punto importante también es evaluar que todo lo que hoy podamos generar, que no utilicemos en energía eléctrica principalmente, eso es un commodity que hoy se puede colocar perfectamente en los países vecinos. Nos va a seguir generando capaz no 500, 600, 700, 1.000 millones de dólares al año si es que podemos canalizar esas exportaciones con precios de mercado real. Entonces, realmente es una industria, así como dijo el ingeniero Víctor Jiménez, es una industria que hay que empezar a explorar y tenemos todas las condiciones como país, solamente que lastimosamente no hay un interés que creemos nosotros que tenemos que empezar a despertar, y gracias a este programa realmente creemos de que acá va a haber un punto de inflexión para que la gente piense un poco en esto, ¿verdad? Tengo que hacer una pausa y yo sé que está con un compromiso el senador, digamos, y sacrificarlo un domingo a la noche, pero le pediríamos un poquito de paciencia porque esa pregunta nos interesa. Yo no completé la información al iniciar este bloque cuando dije estarán sacando sus conclusiones que todo pasa por las decisiones políticas. Me faltó un dato ahí, es decir, para la transformación de la sociedad dependemos de una decisión política y para esto también, esto es lo que quería justamente señalar y enfatizó Karina, por eso es importante saber, bueno, cuál es la actitud que se tiene, digamos, sobre todo cuando hablamos de un proyecto de ley, porque se puede lograr la sanción en el Poder Legislativo, pero el Poder Ejecutivo sabemos que tiene la atribución constitucional de rechazar. Bueno, nos contestará esa pregunta a la vuelta de la pausa el doctor Fernando Silva Facetti, senador nacional. Brevísima pausa. Cambio climático y política energética es el tema de análisis. Hay un proyecto muy interesante que se está estudiando en la Cámara de Senadores para su consideración en plenaria. Se incorpora ahora como invitado el ingeniero Javier Díaz, presidente de la Asociación Paraguaya de Vehículos Eléctricos. Muy buenas noches, ingeniero Javier Díaz, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, Francisco. Saludos a la audiencia y los panelistas. En realidad se había hablado en una ocasión de importación de vehículos eléctricos y la comparación que se hacía en términos del costo del combustible era abismal, recuerdo, por lo menos a nivel de información periodística. Y después no sabemos qué es lo que pasó. Vamos a aprovechar la ocasión justamente para formular esta pregunta al ingeniero Javier Díaz. Pero quedó pendiente la pregunta para el senador respecto de lo que formuló Karina. Es decir, hay disposición, se refería precisamente a la actitud del Poder Ejecutivo, que finalmente es el poder que gerencia, ¿verdad?, las políticas, que elabora y gerencia las políticas públicas en este país, puntualmente respecto al tema de análisis, senador. Bueno, acá hay
que ponerle un nombre al problema, que es el cambio climático. Para hacer un poco de historia, en 1992 se produce la primera reunión de las Naciones Unidas para analizar el problema del cambio climático, debido a que ya se tomó conciencia de los riesgos que significaba la producción de gases con efectos invernaderos sobre el medio ambiente. Vino el protocolo de Kioto en el 97, donde las naciones se comprometen a reducir los gases de efecto invernadero y tratar de unificar políticas para hacer frente al cambio climático. Y recientemente, por ley de la República y ratificado por el presidente, se firmó el Acuerdo de París, donde se establecen metas, plazos y compromisos por las naciones. Como vos sabés, Francisco, y como sabe la audiencia, nuestro sistema legal, tenemos la Constitución, su artículo 7 y 8 habla del medio ambiente. Ya en el 92 nuestros legisladores tomaron conciencia al escribir la Constitución sobre este problema tan delicado, y posteriormente vienen los tratados y acuerdos. Paraguay es signatario del Tratado de París de 2016, donde nos comprometemos a ciertas metas. Entre ellas es cambiar nuestra matriz. Nuestra matriz en el sentido de que deberíamos usar menos hidrocarburos, y me sorprende a mí cuando el Poder Ejecutivo presenta un plan para el 2040 de utilizar masivamente un combustible que todavía no tenemos, porque más o menos estamos nadando en petróleo y ese petróleo vamos a seguir utilizando. Cuando la lógica mundial indica claramente que lo que tenemos que hacer como país es usar, en primer lugar, lo que tenemos en abundancia ya, que es la energía eléctrica, que es una energía limpia. El Metrobús debería haber sido eléctrico, los vehículos con motores eléctricos deberían tratar de ser la norma o el norte a seguir en este país, y obviamente la utilización de energía solar. Aunque nos parezca increíble, dentro de nuestra matriz energética, el 16% de la población utiliza solamente energía eléctrica. Más de 40% de la población es biomasa. La gente sigue cocinando con leña. Las cerámicas utilizan leña para cocinar los ladrillos. Los silos utilizan leña para calentar los granos. Entonces, ¿y de dónde sale la leña si tenemos una ley que prohíbe la deforestación en la región oriental? Es una leña MAU, es decir, es una leña que viene dañando el medio ambiente y que produce. Entonces, una de las políticas que propone el Ejecutivo, que me parece fantástica, y viene ahí la primera solicitud al Fondo Verde, creado justamente en los acuerdos posteriores a Cancún y patrocinados en el acuerdo que entró en vigencia el 4 de noviembre pasado, que es el Acuerdo de París. Viene la primera solicitud de Paraguay de utilizar fondos verdes para reforestación de 450.000 hectáreas, donde en parte va a compensar el daño ambiental que estamos causando por haber echado nuestros bosques naturales, y en parte esa leña vamos a utilizar como fuente de energía, que es la biomasa. Yo apoyo a muerte todo lo que sea producción de energías limpias, ¿verdad? Pero sí me sorprende que recientemente, en la semana pasada, el gobierno presente una propuesta de seguir insistiendo en hidrocarburos, que no tenemos hidrocarburos y que no son amigables con el medio ambiente, por el doble costo que significa la importación hoy por hoy del hidrocarburo y el daño que ocasiona a la salud de la persona. Tendríamos que aprovechar la presencia del ingeniero Javier Díaz, que es presidente de la Asociación Paraguaya de Vehículos Eléctricos, precisamente el tema del Metrobús, que hizo referencia ya Karina, para formular la pregunta, si les parece, sí, por supuesto, a los panelistas. Yo quería, antes de llegar a la parte de los autos, que a mí me interesa muchísimo, estuve viendo justamente acerca de la producción de Tesla hace poco, ¿verdad? De autos que son de alto rendimiento, o sea, no se trata de que un auto eléctrico hoy no funcione o no tenga velocidad, etcétera. Hay desempeño y quiero llegar a eso, pero antes simplemente le quería consultar al ingeniero Viedma sobre la cuestión doméstica. ¿Por qué? Porque si bien estamos hablando de la cuestión industrial y demás, y eso tiene que ver con una producción que luego baja a través de líneas de distribución y demás, yo me pregunto lo siguiente: ¿qué tan absurdo, qué tan factible es
a nivel de la casa de cada uno, sabiendo que en este país afortunadamente mayormente hay espacio, ¿verdad? O sea, quien más que menos tiene su terrenito, 12 por 30, qué sé yo. Cada uno de nosotros, ¿será que podemos eventualmente haciendo los cálculos, decir, bueno, voy a gastar X cantidad de plata a través de lo que pago en Ande, por ejemplo, hoy, y si yo decido instalar paneles solares, por ejemplo, puedo producir para mi casa? Entonces, yo voy a ser el que modifique la cuestión de oferta-demanda a la larga, ¿verdad? Entonces, pregunto, ¿es factible eso a nivel hogar, ingeniero? Sí, totalmente. De hecho, esa locura, como dijiste, ya se practica en muchos países. Lo que pasa es que aquí tenemos una cuestión de mercado en el cual el costo de la energía todavía es muy económico, ¿verdad? Todavía no llegamos a ese punto en el cual sea rentable, porque una cosa es ser factible rentablemente y otra cosa es querer utilizar. Hoy se puede utilizar, necesita una inversión, pero realmente desde el punto de vista económico todavía, digamos, hay ciertos peros porque hay una inversión inicial más elevada. Pero de hecho hoy tenemos soluciones para los hogares, tenemos soluciones que son para los cortes de energía, hay soluciones que son para si uno se quiere independizar perfectamente de la ANDE, pero es una decisión, digamos, ya de cada persona, no viene a ser una decisión económica. Entonces, ahí es donde entra la ley, ahí es donde entra el marco jurídico y es donde entra el Estado, que tiene que tener esas medidas para poder hacer que sea eso mucho más factible, mucho más fácil de que se cumpla eso dentro de los hogares, ¿verdad? Dentro de cada familia tenga esa conciencia. Una de ellas, y lo que es más sencillo hoy de aplicar, que también estuvimos hablando con la gente de la Municipalidad de Asunción, es el tema de los calefones solares, que es para calentar el agua de las casas, ¿verdad? Que es un sistema relativamente económico, muy competitivo con el sistema normal de calefones o duchas eléctricas, y que hoy lastimosamente aún en los proyectos sociales del Estado todavía no se consideran. Y es algo que le economiza muchísimo dinero a las personas, y es real, porque básicamente si yo uso energía eléctrica para calentar agua, es lo más básico que puedo hacer la energía eléctrica, y estoy consumiendo mucho dinero, eso al final se transforma en dinero, y realmente nosotros vemos que se están habilitando casas, viviendas sociales, pero esa gente va a tener que pagar el consumo de energía eléctrica, va a tener que tener un cierto cuidado para no exceder ese pago, porque no se previó en esos proyectos tener el uso de la eficiencia energética, que uno de ellos es el calefón solar, uno de los más importantes. Correcto, sí. Porque quiero aprovecharnos la presencia y se nos va el Claro. tiempo, la presencia del ingeniero Javier Díaz. Primero, para formular una pregunta muy elemental, ¿tenemos vehículos eléctricos en Paraguay? Sí, hay. Empezaron a llegar de hace 2 años aproximadamente y la demanda está aumentando considerablemente y también la oferta. ¿Existe alguna ley que regule, por ejemplo, la importación de autos eléctricos? Sí, en el año 2012 se promulgó la ley de incentivo a la importación de vehículos eléctricos. Esa ley se modificó en el 2014. Se crearon algunas trabas impositivas contra los vehículos eléctricos, pero indistintamente a esas trabas fiscales siguen en aumento y hay muchísimas personas interesadas en moverse sin contaminar el medio ambiente. Y también hay muchas personas que les agrada el hecho de tener un ahorro de 90 a 95% con relación a los combustibles. Yo siempre cuento como anécdota, cuando tenía un vehículo a combustión, yo gastaba aproximadamente 1 millón de guaraníes al mes en combustible. Hoy estoy gastando 50.000 guaraníes al mes en electricidad. ¿Y qué pasa entonces? ¿Cuál es la razón que explicaría que la gente no adquiera un vehículo eléctrico con ese porcentaje de ahorro que usted está Y generalmente una de las mencionando? principales trabas es el precio inicial. Como tecnología nueva es un poco cara y sumado a que hoy están grabados, tienen un gravamen impositivo superior a los vehículos nafteros y a los diésel. Entonces eso también suma al costo final, al costo inicial. Pero también hay muy poca oferta en el Paraguay. Los representantes no traen vehículos eléctricos porque eso ya vamos a entrar a una cuestión también de política global en la cual la producción mundial de vehículos eléctricos solamente se destina a países cuya legislación le obliga a la industria automotriz a vender vehículos que no contaminan. En el caso de Latinoamérica, África, Asia, no existe prácticamente esa obligación. Entonces las propias marcas toda su producción de vehículos eléctricos son para Europa y Estados Unidos prácticamente. ¿Y cómo
cómo se carga, digamos, el vehículo? O sea, ¿se hace en la casa nomás? ¿Se necesita, digamos, algún dispositivo especial? ¿Cómo se maneja? La carga es exactamente como cargar tu teléfono celular. Todos los propietarios de vehículos eléctricos cargamos nuestros vehículos en el garage con un enchufe común y silvestre. Por supuesto que hay cargas lentas y cargas rápidas. Cuando a mayor potencia de carga necesitas una instalación más compleja. Pero en el caso de la carga lenta, que es lo más práctico que hay, es un cable común y silvestre que utiliza 10 o 16 amperes. Prácticamente puedes enchufar en cualquier enchufe y te carga el vehículo en 4 a 5 horas. ¿Y cuánto tiempo dura esa carga? Depende mucho del vehículo. A mayor cantidad de batería es mayor tiempo de carga, pero también mayor autonomía. Hoy la autonomía de los vehículos eléctricos rondan entre 130 a 170 kilómetros. Los comunes, o sea, los económicos, vamos a llamarlo así, los económicos que rondan entre 24 a 35 mil dólares. O sea, hoy sería para viajes largos sería el problema quizás, ¿verdad? O sea, una distancia muy larga. No necesariamente, porque hay marcas como el Chevrolet y BM que tienen y Ford que tienen vehículos que son eléctricos para la ciudad y tienen un sistema de generación a través de combustibles que son para viajes largos. Y después están los vehículos super premium, como habías mencionado, el tema de Tesla. Bueno, eso tienen una autonomía entre 400 y 500 kilómetros con una sola carga, son 100% eléctricos. Pero en el uso normal es prácticamente cargar cada 2 o 3 días un vehículo eléctrico, porque las distancias que nos movemos en Asunción son muy cortas. Tenemos una percepción equivocada en la que nos movemos muchos kilómetros, pero en verdad es mucho tiempo, no kilómetros. Pero, Ahora, oiga, perdón, sí. se me está yendo nomás el tiempo y tengo pendiente precisamente con el ingeniero Pero Víctor. una pregunta importante, Víctor Francisco. Jiménez. No deja de ser ¿Cargar el import- vehículo tiene un sobrecosto energético o no en tu consumo, en la energía eléctrica de la casa? puntual sobre eso. 50.000 guaraníes es, celular. Es lo que dijo, 50.000. Es el mismo costo. Perfecto. Sí. Sería interesante, el ingeniero Eduardo Viedma habló del sector privado, la visión del sector privado, y me gustaría también conocer cuál es la versión desde el sector público. Y quiero justamente que eso comente el ingeniero Víctor Jiménez. En relación y respondiendo a lo que había planteado el ingeniero Eduardo Viedma, en un minuto así de tiránico en televisión, porque después un minuto le daría al senador Silva Facetti para que pueda redondear el tema del proyecto de ley. No hay problema. Yo simplemente quería recalcar que las autoridades, por ejemplo, de la ANDE hoy, a pesar de tener otras prioridades o necesidades y o urgencias, ya en el plan maestro anterior y el actual que está siendo aprobado por el Ejecutivo, ya tiene obras de generación con sistemas alternativos. Estamos hablando de pequeñas centrales hidroeléctricas, estamos hablando de parques solares, estamos hablando inclusive de algunos laboratoriales como existe generación de energía a través del gas generado por residuos porcinos en una granja. También estamos en un programa de gas natural en el Chaco, que existe una explotación privada. Ya existen algunos programas y proyectos en ejecución. INTN instaló un sistema Isla Potrero, se llama Ñembucú, que es una especie de isla, una comunidad aislada. Se tarda 1 hora en remo llegar hasta ahí, es un sistema solar ya instalado. La ANDE y Antel con los años 70, casi 80, habían instalado sistemas solar y eólico para repetidoras. Eso llegó hasta Bahía Negra, la antigua Antelco, te hablo, hoy Copaco. Itaipú en comunidades indígenas con el INTN. O sea, hay proyectos que se vienen realizando. Hoy en día el gobierno realmente creo que se ha despertado. El caso de Ipané, por ejemplo, va a inaugurar el siguiente gobierno y son obras que ya están comenzando y no se van a parar. La CONAPTI en esta semana pasada se había reunido y dio el banderazo como para iniciar ya el llamado a licitación de precalificación de las empresas, tanto en la central hidroeléctrica de Ipané como en Bahía Negra. Hablaremos sobre ese tema. Quiero un redondeo del senador Silva Facetti, me quedan 1 minuto de tiempo. En el 2014 se presentó el proyecto de ley, senador. ¿Cuáles son las posibilidades reales que se tienen para su consideración ya en plenaria? Mira, yo creo que esperamos que esta semana podamos tratar. Pues justamente suspendimos el tratamiento por el tema del presupuesto general de gasto de la nación, que es la principal herramienta del país, ¿verdad? Pero lo que creemos es, el sector privado es mucho más eficiente del sector público, tenemos que crear las condiciones para que la gente venga, y cuando vos decís, bueno, en Bahía Negra,
quién Pico se va a ir. 7 empresas internacionales están interesadas en esa licitación. Ya están algunas de ellas instaladas en el país. O sea, vamos a crear el marco, vamos a generar una nueva industria, un nuevo conocimiento y vamos a apostar a un país más limpio. Lastimosamente se me fue el tiempo. Agradezco a los amigos de la Asociación Paraguaya de Energía Renovable y al senador nacional, doctor Fernando Silva Facetti. Muchas gracias. A la vuelta de la pausa presentamos la conclusión de nuestro programa.